Esta jornada. Bueno, para continuar convocamos a los participantes del panel Hacia un futuro sostenible, quienes han tenido la iniciativa y la participación en el libro homónimo y que se está presentando oficialmente en este congreso. Ellos son, bienvenida Silvia Fichman, un gusto volverla a ver, directora del Grupo Sol, multimedio especializado en economía, finanzas y seguros. Ahí está Silvia, se va acercando. Vamos tomando un micrófono, lo encendemos, lo hemos depositado en cada una de las sillas. También está con nosotros Flavio Fuertes, coordinador de la Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas. Flavio Fuertes, ¿dónde estás? Acá, acercándote. Bienvenido también, ¿eh? Muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Sebastián Vigorito, director ejecutivo del SEAT, Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible. Muy buenos días, bienvenido también. Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros y presidente de CITES, Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social. Alejandro Simón, buenos días y bienvenido. Y también Anabela Quiroga, moderadora de este panel, periodista y editora de la revista NBS. Bienvenida, ¿eh? Así que de ahora en más, Anabela, los invitados están en tus manos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir a acompañarnos en este día, especialmente a los 4 panelistas especiales que tenemos hoy. Y bueno, la intención de este primer panel es hacer justamente una presentación del libro que ustedes seguramente ya han podido ver hoy, que es Hacia un futuro sostenible, en el que los 4 panelistas han estado involucrados de distintas formas. Así que vamos a charlar un poco con ellos acerca de, no solo de la experiencia de lo que fue el libro, sino de la temática que plantea el libro y los enfoques que cada uno puede aportar. Así que, bueno, si les parece, podríamos empezar con una pequeña presentación de cada uno. Yo les voy a hacer una pregunta disparadora y, bueno, y ahí van diciendo lo que les va surgiendo respecto de lo que ha sido este proyecto en el que han estado trabajando. Bueno, vamos a empezar, Alejandro, ¿te parece? Empezamos con vos. ¿Cómo no? Bueno, como dijo el locutor, soy Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros. Para mí fue un placer y un honor haber sido convocado por Silvia, por Grupo Sol, para esta tarea que la verdad es fundamental y en nuestro país lamentablemente demorada o que no es acogida con la firmeza y la vehemencia que el sector privado requeriría, de manera que bueno, fue un orgullo haber participado de este emprendimiento, que por supuesto estamos convencidos que va a ser solo el primero y que estas sesiones van a ir ganando fuerza, mayor voz y ser replicado o intentar ser replicado por muchos de nuestros colegas del sector privado. Muy bien. Bueno, Sebastián, si querés presentarte. Hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿se escucha? Hola. Sí, bueno, mi nombre es Sebastián Aníbal Vigorito. Soy el director ejecutivo del SEAT, que es Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Quien habló antes del panel comentó que iba a haber mucha presencia de jóvenes y de expertos en el panel. Lo de joven lo descartamos ya de movida, no es mi caso. Y lo de experto, aclaro, digamos, están los que escriben los libros, están los que leen los libros y los que escriben los prólogos. Yo pertenezco a este último por generosidad del Grupo Sancor Seguros. En el libro hay gente que sabe que escribió, como por ejemplo nuestra directora de Clima y Energía, Vicky Vilariño, que sabe lo que escribe. En mi caso, estoy acá por una noble injusticia. Pero bueno, como dijo Alejandro, todo el mundo habla del cambio climático, todo el mundo habla de los desafíos globales.
Pero lo que falta, o sea, todo el mundo sabe que es importante, lo que falta es lo que siempre decimos, sentido de urgencia, ¿no? Y cuando aparece un momentum de sentido de urgencia, siempre aparece una guerra, una crisis económica y, de nuevo, ¿no? Lo urgente le resta tiempo e importancia a lo importante, justamente. Pero eso está cambiando. Yo creo que hoy en día sabemos que muchas de las crisis que están viviendo el mundo hoy tienen que ver por cuestiones como el cambio climático. De hecho, la pandemia está muy, muy relacionada con uno de los subproductos que genera el cambio climático en el planeta, en la salud del planeta y en la salud de las personas. Así que bueno, lo que hay que tratar es de transmitir este sentido de urgencia porque, como dijo alguno, siempre hablábamos del largo plazo hasta que un día llegó el largo plazo y creo que hoy es el largo plazo. Bueno, muchas gracias. Flavio, te escuchamos. Yo quería ser cortés para que no hablara la señora en último lugar. También me sumo a las palabras de agradecimiento de Sebastián al Grupo Sancor Seguros. Cuando me invitaron a ser parte de esta publicación, enseguida dije que sí. Creo que hay una necesidad en nuestro país de producir conocimiento, de poder documentar las mejores prácticas, de poder darle espacio a ciertas personas que nos ayuden a reflexionar sobre lo que estamos construyendo, que lejos está de ese mundo que queremos, que fue el último gran consenso que se consiguió en el año 2015. Así que muchísimas gracias al Grupo Sancor Seguros por, como dijo Sebastián también, darnos este lugar privilegiado de prologar un libro. Lo importante está en todos esos capítulos y esperemos que muchos de ustedes puedan consumir esa publicación, inspirarse con los casos y llevarse reflexiones para su quehacer. Soy Flavio Fuertes, director del Pacto Global de Naciones Unidas en Argentina. Muchas gracias. Bueno, Silvia, un poco sos la impulsora de esto, contanos. Hola, ¿escuchan? Hola. Gracias. Bueno, mi nombre ya saben, soy Silvia Fichman, dirijo Grupo Sol desde hace 32 años. Dirigir es una manera de decir, somos un emprendimiento muy chico, y dirigir es trabajar en equipo. Trabajamos mucho en equipo y siempre nos marcó como objetivo poder establecer tendencias, poder encontrar el rumbo hacia donde se debe marchar. Y eso lo venimos haciendo con distintas actividades que hacen a nuestro quehacer, como la revista o Café Financiero, pero también yo les diría desde el año 93 también nos dedicamos a hacer libros que pueden ser difusores de o situaciones o negocios o conocimiento que sea necesario divulgar. Y esos libros que nosotros hacemos tienen una particularidad muy especial. Esa particularidad es poder llegar a cada uno. Son libros que se distribuyen en la comunidad empresarial. Editamos entre 3.500 y 5.000 libros y uno a uno llega al escritorio de los decisores. Si los decisores de las empresas reciben mucho material, reciben folletos, revistas, piensen esto desde el año 93 que les dije, digamos, han cambiado los estímulos, pero siempre son bombardeados por mucha información. Pero un libro, desde que se creó el libro y la difusión del conocimiento y lo que democratiza la posibilidad de poder transmitir ideas, va a ser respetado. Aunque ahora los libros como este va a estar en una landing page, también el libro, papel, conserva un espacio, creemos nosotros, que es el espacio de poder subrayar, de poder pensar, de poder reflexionar. Entonces, justamente en ese marco de haber editado 35 libros, nuestro libro 36, que lo veníamos pensando, yo les digo, le contaba Alejandro en su momento, hace largos 5 años que teníamos este proyecto y sin embargo no lo podíamos poner en marcha. Justamente en el año 2021 lo pudimos plasmar
Y bueno, estos libros se distribuyen no porque nosotros tengamos el poder de regalar a toda la comunidad, sino siempre nos hicimos sponsoriados. Y Alejandro realmente nos dio la posibilidad de decir, queremos difundir esto. Cuando vio el proyecto, y bueno, se asoció a nosotros en patrocinar el libro, y entonces el libro se trabajó todo el año pasado. La coordinadora fue Estefanía de Aníbali, y Bettina Zugna, que también que está acá, fue quien hemos hecho. Estefanía está en Alemania en este momento y estuvo desde, digamos, a la distancia trabajamos. Y con Bettina también, a quien le agradecemos mucho, que fue el nexo que puso Sancor, y hemos realmente elaborado este libro y yo les aseguro que tiene toda la información. Ahora, ¿cómo se relaciona justamente el leer con el divulgar? Bueno, lo que nosotros nos proponemos es llevarle a los decisores. ¿Por qué a los decisores? Porque conducen empresas, están en organizaciones. Necesitamos que para poder hacer este cambio que se requiere, para hacer una sociedad mejor, una sociedad sostenible, equitativa, etcétera, inclusiva, nosotros requerimos que desde las empresas, desde las escuelas, desde las ONGs, se pueda hablar, difundir. Y entonces, a nivel de los decisores, y a quienes llegamos nosotros, quisimos llegar con este tema para que se conozca la urgencia que se requiere, de qué trata esta amenaza que tenemos, este riesgo cercano, que cada vez tenemos menos tiempo para poner en marcha y todos podamos ser vasos comunicantes con la gente que está a nuestro alcance para poder difundir e irradiar las necesidades que requiere esta problemática tan importante que es el cambio climático. Nada más que eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar ahora con preguntas un poco más específicas para dar un poco más de color al tema. Empezamos, Alejandro, y lo que quería consultarte es ¿por qué considerás que es importante que las empresas se comprometan en la lucha contra el cambio climático y cuál es el compromiso específico que asume Sancor Seguros en este tema? Bueno, yo creo que el rol del sector privado es clave, lamentablemente y falazmente, durante mucho tiempo, un sector mayoritario, diría yo, del sector privado vio esto como una responsabilidad del Estado y claramente los emisores de los gases de efecto invernadero, de la contaminación en general, son justamente las empresas. Entonces, claramente el sector privado tiene que asumir un rol y, como decía Silvia, el tiempo se está acabando, con lo cual tiene que ser ahora. Lamentablemente, se menciona en algún lugar del libro que estamos entrando a una era que podríamos llamar antropoceno, digamos, una era en la cual el principal desafío para la vida, para la supervivencia nuestra, somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, claramente es un periodo único en la humanidad donde sí desde el Estado se requiere coordinación, porque los sujetos económicos individualmente pueden tener diferentes miradas o intereses u objetivos, pero si no se coordinan esas expectativas y esas necesidades y esas obligaciones que todos tenemos, sin duda no vamos a llegar a los objetivos que nos planteamos como humanidad. De hecho, se hablaba del 50% de reducción de emisiones para el 2030, realmente va a estar difícil, de emisión cero o balance cero para el 2050, que luego fue 2050 los países de la OCDE, después 2060 para China y Rusia y 2070 para India. Eso para lograr el 1,5 grados o 2 grados máximo de diferencia respecto de la era preindustrial. Realmente va a ser un desafío importante poder llegar a esos guarismos y en gran parte tiene que ver con que los países en desarrollo
no quieren pagar o tienen argumentos, digamos, para no querer pagar la mayor parte de la cuenta, cuando los países desarrollados han sido los que más han dañado su propia naturaleza y su propio ecosistema, con lo cual hoy el desafío es inevitable, ineludible, pero la postura de muchos países en desarrollo es decir, bueno, ¿por qué el que ya generó el daño climático actual, no solamente los que lo van a generar en el futuro, sino el que hoy ya estamos viviendo, que tienen que pagar por ese daño generado? Los países en desarrollo aceptan eso, pero después ponerse de acuerdo en cuánto y cómo es realmente una odisea. Por supuesto que también están los terraplanistas, ¿no? Los que niegan el cambio climático. Yo creo que hoy está tan al alcance y a la vista de todos, y sufrimos las consecuencias de la manera en que lo hacemos, que de alguna forma se les ha acabado el discurso. Entonces empiezan a surgir otros. Yo he escuchado gente incluso de alto nivel académico hablando de tasas de descuento, en el sentido de que el daño climático genera una mejora en la situación, en la calidad económica y la situación productiva del futuro. Entonces, de alguna manera, cuando uno dice le estamos legando a las generaciones futuras un mundo más difícil, por otro lado te contestan, bueno, pero también ellos se van a beneficiar de las mejoras en la productividad que se están produciendo en el momento actual, y hay que tenerse en cuenta. Yo creo que es casi una evaluación o un análisis criminal, pero que cuando a los terraplanistas se les acaban los argumentos de negación, empiezan con este tipo de acciones. Los objetivos de desarrollo sostenible, al menos en el énfasis o la medida que se estaba previendo para el 2030, va a ser difícil de alcanzar. El Pacto Global de Naciones Unidas, acá lo tenemos a Flavio, realmente está haciendo un trabajo brillante, pero falta compenetración del sector privado, en especial en países como el nuestro, y para no ser solo negativo, yo creo que lo bueno de alguna forma es la reacción de la sociedad, que tanto desde el lado de la inversión, con este auge del reclamo de inversiones ESG, digamos, que tiene que ver con gobierno corporativo, sociales y respetuosas con el medio ambiente, son cada vez más fuertes esos reclamos. Lo mismo de los consumidores ya no están tan dispuestos o en gran mayoría, o al menos las nuevas generaciones, no están dispuestos a comprar un producto que por ahí tiene un menor precio, pero que ese precio se está cobrando de manera indirecta a través de un castigo sobre el medio ambiente o el ecosistema en el que vivimos, o incluso no solamente desde lo climático, también los métodos laborales que lleva adelante la empresa que lo produce y en general su impacto social. De manera que, bueno, para no extenderme mucho más, porque en definitiva lo que llamamos el greenwashing, ¿no? Muchas empresas ahora se están acordando de estos tópicos, de estas temáticas, porque están siendo exigidos por sus propios inversores o por sus clientes, y si no se comprometen, ven comprometido su propio futuro. Bienvenido sea, aunque sea por una cuestión de marketing. Esperemos que ese marketing se traduzca en una convicción profunda, pero sin duda el rol del sector privado es clave y debe ser ahora. Y en el caso del grupo Sancor Seguros, ¿en qué se traduce el compromiso que están asumiendo? En muchos aspectos. A ver, desde lo formal nos hemos incorporado y comprometido con los objetivos de desarrollo sostenibles, con los estándares GRI. Hemos adherido al movimiento, al pacto de Care for Climate, pero que en definitiva tiene que ver con nuestra propia historia. Pues yo discutía la semana pasada en un evento como pero con un profesor de una universidad americana que se la pasaba hablando de qué es el éxito para las empresas, y de alguna manera hablaba mucho, bueno, de maximizar el resultado financiero, de que una empresa es exitosa si puede vender más caro su producto porque tiene
discurso, un storytelling que es agradable para el público consumidor. Y un poco yo le decía, tenemos que empezar por definir qué es el éxito, ¿no? Porque así para una persona, le explicaba, ¿no? Le daba mi visión. Para una persona el éxito puede representar acumular la mayor cantidad de bienes materiales posibles en su patrimonio, para otro puede ser ayudar al prójimo, una maestra, una terapista ocupacional que trabaja con chicos discapacitados, para otro puede ser irse al sur y hacer mermeladas. Bueno, cada uno tiene su propia concepción del éxito. Lo mismo ocurre para las empresas y realmente considerar que una empresa es exitosa únicamente a través de sus resultados económicos financieros, yo creo que es un error. Nosotros desde hace más de 75 años estamos comprometidos con la sociedad, no hablamos de la máxima rentabilidad posible, sino de la mínima necesaria, o mejor dicho, de la máxima rentabilidad social, que incluye, por supuesto, el ámbito económico, porque si una empresa no genera resultados económicos no es viable, pero mide su éxito realmente en función del impacto que genera en la comunidad y, por supuesto, entre muchas otras variables, una fundamental es el medio ambiente, de manera que ese es un poco el compromiso que asumimos y obviamente el apoyo de esta excelente iniciativa tiene que ver con eso, ¿no? Con tomar acciones concretas, en este caso de divulgación y, como decía Silvia, de llegar a los decisores que pueden generar acciones concretas en algo que, por supuesto, si el esfuerzo es individual, no alcanza y no sirve para nada. Creemos que es un paso concreto en ese sentido. Gracias. Sebastián, mencionabas un poco en tu presentación cómo la urgencia por este problema climático a veces queda en un segundo plano por otros planteos. Lo que nos ha pasado en estos años es que un poco la pandemia lo ha puesto en la mesa porque, bueno, ahí comprendimos que nos podía afectar realmente a la vida de cada uno. Y ahora con el impacto de la guerra, ¿cómo ves qué es lo que pasa con esta temática? Por un lado, vemos que pone de relevancia la guerra una crisis energética que también afecta a varios países, pero ¿ves que desplaza un poco el tema? ¿Ves que del lado de las empresas o de los gobiernos, bueno, ahora tienen una nueva urgencia que atender y esto podría ir en contra de los objetivos que se han acordado? Bueno, gracias. Claro que la geopolítica influye mucho sobre la agenda de sustentabilidad. Esta es una agenda que prospera en épocas de paz, y las crisis y las guerras es un gran enemigo justamente de la prosperidad de esta agenda del futuro, ¿no? La agenda de hoy, no del futuro. El sentido de urgencia, creo que hay como dos situaciones contrastantes. Por un lado, el escenario post-pandémico lo que generó es eso, es que por primera vez en la historia de las generaciones que estamos vivas en este momento en el planeta, vivieron la primera disrupción global que les afectó directamente sus propias vidas. Antes las grandes disrupciones globales afectaban de manera indirecta, ¿no? Conflictos armados que terminaban elevando precios, crisis globales económicas que al final terminaban en el empleo, pero la gente de a pie vinculaba poco esa disrupción con su vida. Con la pandemia no, se vivió en primera persona y se entiende y se intuye que van a seguir habiendo disrupciones. No saben cuál, pero van a seguir habiendo disrupciones y que tenemos que estar preparados y anticiparnos a esas disrupciones. La próxima disrupción, lo más probable es que esté vinculada con la agenda climática. Eso es lo que hay consenso, no del mundo científico, incluso del mundo del liderazgo político y empresarial. En la World Economic Forum, los primeros 5 riesgos globales los primeros 5 riesgos son riesgos vinculados a la agenda ambiental y principalmente a la agenda climática. Así que hay un sentido de urgencia que obviamente ahora con el tema de escenario pospandémico, con un escenario bélico, hay algunas alteraciones en las prioridades. Por ejemplo, la transición energética hoy, que está en marcha ya hace rato y sobre todo muy impulsada por países como regiones como Europa, encuentran un paréntesis por otra agenda que es de urgencia que se llama seguridad energética. Pero no hay que verla como un versus. O sea, hoy tenemos una agenda, digamos, de coyuntura que es seguridad energética
y una agenda de mediano plazo, que es la transición energética. Lo que se está viendo es que Europa está tratando de resolver los dos temas al mismo tiempo, es decir, resolver una cuestión de seguridad energética, pero que además sirva para tener mayor independencia en su abastecimiento energético y de recursos. Es decir, que la puede estar ralentizando en un muy cortísimo plazo a nivel de percepción, pero lo más probable es que esto impulse lo que ya se venía dando, ¿no? Eso por un lado. La crisis no solamente es a nivel energético, a nivel alimentario está pasando lo mismo. Por eso decimos que esta transición, o estas transiciones, impactan sobre tres grandes sistemas. El sistema energético, que lo hablamos recién, el sistema alimentario y el sistema de infraestructura logística y urbano. Esos tres sistemas son sistemas con altos costos de transición. Esta transición estamos hablando de una economía en la cual se pueda crecer y desarrollarnos, pero con los límites del planeta que nos impone. Y esa transición, como dijo Alejandro, tiene un costo. Digamos, esos sistemas son los que tienen más altos costos. Hay empresas que están más empapadas en esos tres sistemas y son las que tienen costos y riesgos de transición más altos. Y ahí entra en juego justamente lo que hablaba recién de geopolítica, pero también del mundo financiero. El mundo financiero ha avanzado, digamos, a una velocidad de la luz en los últimos 4 o 5 años respecto a esto, ¿no? Los fondos de inversión en el mundo empiezan a descarbonizar sus portfolios, lo cual, si las empresas no estaban convencidas de que era importante o era urgente, bueno, cuando un fondo de inversión empieza a limpiar sus portfolios en función de cómo una empresa está preparada para los riesgos climáticos, no solamente los riesgos físicos, sino estos riesgos de transición, si da bien la prueba, bien, y si no da bien la prueba, vas a parar a fondos de segunda, ¿no? Y esta movida no es una movida puntual. Estamos hablando prácticamente 1/3 del flujo de fondos que va destinado a los fondos que administran activos de este tipo, ¿no? Los fondos de inversión. Pero también la banca de desarrollo, donde ya las famosas o viejas, sí, las salvaguardas, exacto, gracias, Flavio, salvaguardas ambientales y sociales, hoy ya tienen otro tinte, ¿no? Se está hablando prácticamente de debidas dirigencias, de cuestiones mucho más sofisticadas, porque entienden que una empresa o una actividad muy expuesta a riesgos climáticos, obviamente incrementa otro tipo de riesgos, entre ellos los riesgos financieros, ¿sí? Y bueno, y el sistema, digamos, y los bancos también, hoy ofreciendo una serie de instrumentos financieros para canalizar todos esos costos que se necesitan para la transición, llevarlos hacia un mundo más sustentable. Estamos hablando cosas que pasan en el mundo y en un país como la Argentina, a pesar de la crisis, tenemos algunas evidencias que nos pueden dar algún tipo de optimismo, al menos en mi caso. Por ejemplo, hoy en la Argentina hay aproximadamente 1.500 millones de dólares de instrumentos financieros a disposición. Son 23, 24 las empresas que han hecho algún tipo de emisión de obligaciones negociables, una cantidad más o menos la mitad de empresas que han obtenido préstamos o créditos linkeados a sustentabilidad. Esas obligaciones negociables, repito, son obligaciones negociables linkeadas a sustentabilidad, lo cual obviamente tienen que seguir una serie de estándares que son completamente adicionales a lo que es una emisión de una obligación negociable tradicional. O sea que esto está pasando en países como el nuestro, a pesar de una coyuntura completamente desfavorable. O sea, en síntesis, la coyuntura impacta, pero la velocidad y la magnitud de este cambio lo sobrevuela. Y en el caso de los fondos que apuestan a limpiar sus portafolios, como mencionabas, ¿vos ves que están dispuestos a asumir el riesgo de tener una ganancia menor o tener que, bueno, esperar más tiempo para recuperar sus inversiones? Porque venimos de una era de dinero barato que parece que se está cortando ahora, ¿no? Bueno, con lo que está pasando con la Reserva Federal, que sube las tasas y demás. ¿Y ves que eso puede sumar un riesgo adicional de que se vuelvan un poco más cautelosos y, bueno, y un poco más codiciosos como para ganar por un lado lo que dejan de ganar por otro? Bueno, en realidad lo que explica todo este fenómeno es justamente que una empresa que tiene una gestión sustentable del negocio, que hace análisis de riesgo con variables de sustentabilidad, es una empresa con menos riesgos, por lo cual es mucho más atractivo para un perfil de inversor que hoy parece ser mayoritario. Me parece que hay que verlo por ahí. Cuando vino Paul Polman a la Argentina, el ex CEO global de Unilever, le hicimos una pregunta que era, él asume el día que hace el takeover en Unilever, él tiene un discurso que le dice a los accionistas,
bueno, señores, esta es nuestra propuesta de valor, es una propuesta de valor diferente a la que tenía la empresa hasta hace poco, es una propuesta de valor de mediano y largo plazo, no me pidan resultados en el corto plazo, no voy a andar desesperado por los quarterlies, así que aquellos inversores, estamos hablando de una asamblea, ¿no?, que estén de acuerdo con este plan de acción de mediano y largo plazo de creación de valor, no solamente económico, sino también ambiental, social y reputacional, etcétera, bienvenidos, y aquellos que no estén de acuerdo los respeto como seres humanos, pero no es una empresa para ustedes. Eso fue una revolución, pero ¿qué es lo que dijo después Paul Polman en la pregunta entre cuatro paredes? Dijo, una empresa tiene el accionista también que busca. Entonces, claro, si las empresas tienen un plan robusto, un plan de negocios, que contempla los límites planetarios, porque son finitos, o sea, uno no ni de consumir ni de ganar menos. Estamos hablando de hacerlo de otra manera. Acá cambia el cómo también y el propósito, pero es el cómo. Y es justamente el secreto de esto es modelos de negocios, modelos de producción y modelos de crecimiento que desacoplan el crecimiento de esos sistemas de otras variables, como por ejemplo el impacto ambiental y el uso de los recursos. Estamos acostumbrados a que cada punto de PBI que tenemos nos acompañe otro punto de intensidad energética, otro punto de uso de recursos y otro punto y medio de impacto ambiental. Y lo que tenemos que hacer es justamente desacoplar, despegar esas curvas, para que el bienestar y el crecimiento económico no arrastren el uso de los recursos como hasta ahora. Por eso la economía circular. Sabemos que entre un 30 a 40%, por ejemplo, de los alimentos se tiran, se desperdician, ¿sí? Y también se sabe que con un 25% de esos alimentos que se recuperen, podríamos darle de comer a 800 millones de personas, que justo coincide con aquellas personas que están pasando hambre. Entonces, cuán no menor que es la economía circular, por ejemplo, ¿no? Por eso, la clave es el desacople, cómo producir más alimentos prácticamente con la misma superficie cultivable que tiene el planeta hoy. ¿Cómo? Con tecnología, con innovación, con biotecnología en la tierra, con agricultura intensiva, con riego intensivo, con nuevas variedades que puedan crecer en zonas no aptas o ante sequías o inundaciones. Eso es lo que hay que ver, la innovación, la tecnología como modelo de negocios, como único modelo de negocios. Porque hoy desarrollo sostenible es prácticamente una redundancia, porque ya no hay otra forma de desarrollo que no sea la sostenible. Bueno, muchas gracias. Flavio, bueno, hablabas un poco en la introducción que hiciste para el libro acerca de lo que constituye la era del antropoceno, y quería que nos cuentes a qué riesgos nos estamos enfrentando como humanidad en este punto y si todavía hay chance de revertir realmente la cuestión, porque parece a veces que oscilamos entre una ingenuidad, entre la negación y el pesimismo absoluto de decir, bueno, ya está, perdimos, bueno, no queda otra cosa que aguantar lo más posible. Bueno, es difícil la verdad después de Sebastián siempre me pasa lo mismo, vamos a tener que cambiar el orden. Sí, basta. Bueno, si sentimos que perdimos el partido, apaguemos las luces y nos vamos. Primera respuesta. Ahora, para darte la respuesta voy a intentar tener una perspectiva un poquito más histórica, no yendo muy atrás. Voy a hacer una mínima paréntesis sobre cómo estamos tratando de traer otros datos distintos a los que aportó Alejandro y Sebastián, y voy a intentar pensar en algunas de las respuestas acerca de si podemos conseguirlo o no. La verdad es que no tenemos la respuesta, eso está claro. Estamos a 7 años, o sea, estamos a la mitad, 7 años de los 15 que se acordaron para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, estamos exactamente en la mitad. Este año se están cumpliendo 7 años desde que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en septiembre del año 2015. Si uno trata de hacer un ejercicio de memoria hacia atrás, el 2015 parecía el paraíso. Se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se acordó el Acuerdo de París, se alcanzó el Acuerdo de París, se también concretó el Acuerdo de Sendai, el Papa Francisco emite la encíclica Laudato Si. La verdad que era un año lleno de optimismo y por lo menos en Naciones Unidas teníamos la esperanza de que efectivamente tener una agenda que convocara a todos los actores involucrados en el desarrollo, y esto es lo que proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en primer lugar, por supuesto, los estados,
pero una fuerte convocatoria al sector privado a construir un desarrollo que no puede ser otra cosa que no sea sostenible, como dijo Sebastián. Fue un año, fue una ventana de grandes oportunidades. ¿Cómo estamos hoy? En ese momento seguramente no veíamos que era una ventana de oportunidades, seguramente veíamos que estaba todo bastante mal. ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos con que todavía más o menos el 4% del Producto Bruto Mundial se destina a sobornos a la hora de hacer negocios. Que más o menos hay unos 160 millones de pibes y pibas que trabajan. Que más o menos a este ritmo la brecha económica entre hombres y mujeres va a llevar unos 260 años. Y que aproximadamente, si seguimos exactamente igual, al año 2100 la temperatura del planeta va a llegar a 3 grados por encima de la era preindustrial. Eso es si no hacemos nada. Si no hacemos nada, hacia ahí estamos yendo. Entonces está claro que no estamos ni en la línea ni en la velocidad que la agenda estaría demandándonos. Ahora, ¿hay algunas oportunidades? Sí, me parece que tanto Alejandro como Sebastián ya mencionaron algunas. En primer lugar, en Naciones Unidas creemos todavía en la capacidad de que el sector privado nos ayude a moldear esta agenda. Si no, no hubiésemos lanzado el Pacto Global hace 20 años atrás y el secretario general no lo estaría sosteniendo como una de sus principales iniciativas, convencido en la capacidad del sector empresarial, que está además ratificado cuando uno va y habla con personas como Paul Polman o como Alejandro Simón o como el mismo Sebastián, o en encuestas donde el 99%, hoy cuando el Pacto Global hace unas encuestas sobre sostenibilidad, el 99% de los ejecutivos empresariales creen que la sostenibilidad es inevitable. O sea, y eso de vuelta, cuando uno lo pone en perspectiva histórica, no siempre ha sido así. Y me parece que ese es un pilar sobre el cual nosotros tenemos que trabajar y tenemos que construir. Ahora, tenemos que construir prestando atención, por supuesto, como mencionaron recién, al mundo financiero, porque está dando señales fuertes hacia dónde pretenden llevar sus recursos, pero hay otro actor importante al cual prestarle atención, que no siempre se le presta atención, pero que creo que el secretario general de Naciones Unidas sí ha sentado a esa generación de jóvenes a su lado, que nos vienen hablando acerca de la urgencia y de la necesidad de tomar acción en forma inmediata. Me parece que por ahí también debemos prestar mucha atención a esas señales. ¿Por dónde creemos que van algunas de las pistas? No sabemos, como dije, no tenemos todas las respuestas. Alejandro hablaba sobre el rol del Estado y realmente el Estado necesita una reforma, y cuando hablamos de reforma del Estado en Argentina no hablamos de la reforma del Estado de la década del 90, ese Estado que parecía, digamos, no tener ningún rol y dejar todo librado a la economía. Alejandro hablaba de la necesidad de coordinación, a eso me parece que deberíamos agregar en primer lugar el establecimiento de los incentivos correctos para que esta transición que ya empezó, que me parece que eso es lo más dificultoso que nosotros todavía no tomamos conciencia, que estamos viviendo en un mundo que está transicionando, pero está transicionando hacia un lugar donde todavía no estamos totalmente satisfechos. El acuerdo global del año 2015 nos mostraba un norte y ese norte no estaría siendo hacia donde estamos llevando el barco. En segundo lugar, el Estado necesita recuperar esa capacidad de establecer estrategias de desarrollo de largo plazo. En el caso de Argentina siempre ha sido difícil y probablemente, si uno va a la historia, en los planes quinquenales, fueron a último momento y probablemente en la época de la dictadura y probablemente algo en la década de los 90, hubo un cierto plan estratégico hacia dónde llevar el país y luego me parece que nuestras fuerzas políticas han perdido esa capacidad de darle a la política el sentido de planificación, de largo plazo, hacia dónde queremos llevar nuestro país.
Eso obviamente coloca a las empresas en un lugar de extrema dificultad y de incertidumbre. Ahora, ¿hay algo que las empresas pueden hacer? Claramente sí. En primer lugar, creemos que las empresas tienen que comprometerse con una mayor divulgación de los compromisos ambientales y de la agenda climática. E incluso una autocrítica hacia nosotros, hemos desarrollado una cantidad de terminologías, de informes y de iniciativas que nadie entiende, pero que circulan entre nosotros. Entonces yo les voy a decir ahora, alrededor del mundo hay 800 firmantes de los Science Based Targets. ¿Alguien sabe de lo que estoy diciendo? Levanten la mano, por favor. Una persona, 2 personas, 3 personas saben de lo que estamos hablando. Entonces, estamos creando una terminología, unos informes, unas iniciativas, unos instrumentos que todo el mundo desconoce. Y ahí tenemos un problema. En segundo lugar, yo creo que, salvado esa cuestión, entonces el primer, me parece, recomendación sería que las empresas hagan una mayor divulgación de sus compromisos empresariales con la agenda climática de un modo un poco más claro. En segundo lugar, y Alejandro hablaba de los terraplanistas, yo creo que también las empresas tienen la oportunidad de, a la hora de hacer sus compromisos ambientales o sus compromisos con la agenda climática, tratar de utilizar los mejores instrumentos que provee la ciencia. Insisto, es difícil en este contexto de incertidumbre política en el cual vivimos, pero hoy hay algunos instrumentos de base científica que le permitirían a algunas empresas, por ejemplo, asumir compromisos basados en instrumentos científicos, tecnológicos, y no a la vieja usanza de vamos viendo o al ojímetro del decisor. En tercer lugar, yo creo que las empresas, a la hora de asumir compromisos de carácter voluntario, como son los principios del Pacto Global, como son los principios de empresas y derechos humanos, tienen el difícil desafío de convertirlos en realidad. Convertirlos en realidad significa que esos compromisos tienen que permear en la gestión de la empresa. Y de vuelta esto está muy vinculado con un mayor compromiso con la divulgación de información no financiera, por ponerlo en términos más genéricos y para complicarles la vida también a ustedes. En ese sentido, en la medida en que las empresas sigan abrazando estos principios universales, como los del Pacto Global, como los de empresas y derechos humanos, pero que no se materialicen en un modo de actuación empresarial, van a dar lugar a iniciativas como las que se ven alrededor del mundo y, por ejemplo, esta famosa ley alemana que probablemente muchos no conocen, en donde convierte en obligatoria la debida diligencia en materia de derechos humanos en la cadena de valor. ¿Por qué? Porque está impulsado por una falta de aplicabilidad en los principios rectores de empresas y derechos humanos que llevan 10 años de aplicación y probablemente muy pocas empresas habiendo realizado algún ejercicio completo de debida diligencia y ni que hablar en toda su cadena de valor. En ese sentido, yo creo que por ahí vienen algunas de las pistas. Ahora, ¿está todo perdido? Claramente no. El secretario general, en su nueva renovación del mandato, que va a coincidir casi con la finalización de la Agenda 2030, ha llamado a esta década la década de la acción. Y entendemos que en esta década de la acción el sector privado necesita poner sobre la mesa eso que lo ha caracterizado siempre, que es su ambición. No hay empresario que no sea ambicioso, pero la ambición, como lo dijo muy bien Alejandro, no es esa ambición de corto plazo por conseguir resultados, sea como sea, sino una ambición política, social, ambiental, que esté alineada con esos objetivos económicos. Y de vuelta, Naciones Unidas confía en el sector privado en ese sentido y creo que tenemos una buena oportunidad para trabajar juntos, Naciones Unidas y el sector privado, para tratar de recuperar de vuelta ese optimismo que se abrió en el año 2015 y que hoy, post-COVID, parece ser opacado, pero que todavía representa una oportunidad. ¿Y qué pasa, Flavio, con el rol del sector público? ¿Cuál es el grado de compromiso que ves de los gobiernos, de los gobiernos centrales y de los pequeños gobiernos, los gobiernos provinciales, municipales? ¿Se toma el tema en serio?
Bueno, es una pregunta difícil de responder a nivel global o a nivel nacional, claramente cambia. Es probable que los gobiernos no estén asumiendo el compromiso que dicen asumir, pero tenemos un instrumento que es el de la votación. Y entonces cada 4 años uno tiene la oportunidad democráticamente de cambiar a aquellos funcionarios de gobierno que no honran el compromiso asumido, por ejemplo, con la Agenda 2030. El panorama, por supuesto, en el caso de Argentina es muy dispar. De hecho, a lo largo del día de hoy vamos a escuchar representantes de gobiernos locales que están haciendo unos trabajos fenomenales con la limitación de recursos que tienen esos gobiernos a nivel municipal y a nivel provincial. De vuelta, yo creo que lo que pasa en Argentina es esa incapacidad de las fuerzas políticas de dejar de lado el egoísmo, de dejar de lado el corto plazo y de volver a recuperar a la política como elemento de transformación, pero real, de la vida de las personas. Y en ese sentido, de vuelta, me parece que Naciones Unidas ha protagonizado en la época de, junto con otras organizaciones, 2002-2003, ese ejercicio de diálogo democrático que permitía sentar alrededor de la mesa a los distintos actores, porque claramente o trabajamos todos juntos o no se salva nadie. Me parece que ahí el sector público necesita poner los incentivos correctos, pensar en el largo plazo, dejar, así como el sector empresario tiene que dejar de mirar el quarterly, el sector público tiene que dejar de mirar las elecciones de 4 años y tiene que mirar un poquito más largo plazo. Gracias. Silvia, uno de los planteos del libro es que el saber brinda poder y responsabilidad. En ese sentido, quería consultarte si vos ves que la sociedad argentina está deseosa de empoderarse en estos temas y de ponerlos en la mesa y en la agenda. Mira, yo creo que acá se nombró que el sector más joven es aquel que tiene más poder. Hoy por hoy, la generación de centennials y los niños son aquellos que pueden empoderar y pueden hacer que los mayores puedan tomar las banderas del cambio climático. Digamos, yo soy una devota, creo firmemente que no hay nada que no se haga que no se haya visto en la casa. Y los chicos son aquellos que son permeables totalmente a la información. Entonces, si nosotros logramos transmitir a los niños, vi a los niños y vi a los jóvenes, va a comenzar una ola a reclamar a sus padres, y los padres pueden ser dirigentes, los padres pueden ser papás que trabajan en empresas, pero todos pueden tener conducta. Yo creo que la transmisión, para mí, digamos, las generaciones, algunas estamos, por ejemplo, ni acostumbrados a separar los residuos. Para nosotros es normal vivir en un planeta que es así. Entonces, cuando miramos y escuchamos lo que nos dicen, nos miramos como que esto no nos va a pasar. Pero los chicos nos marcan, o los jóvenes, inclusive el grupo etario de, digamos, de 20 y pico a 30 y pico, hasta se plantean si van a tener hijos, porque a qué mundo los van a traer. Y esa es la gran preocupación. Entonces, para mí es importantísimo comunicar en todos lados, cada uno en su estamento, pero justamente las empresas con los líderes, las ONG con quienes trabajan, y la escuela y la información a través de los medios de comunicación, para lograr que esto sea un tema candente. Yo siempre recuerdo algo que es muy sonso, pero que nos salva la vida a todos: el cinturón de seguridad. Nadie viajaba con un cinturón en un auto, y los niños impusieron, a través de una asociación, una ONG, Luchemos por la Vida, que papá sin cinturón no. Y los chicos decían, no, papá, ponete el cinturón. Entonces,
nosotros tenemos que instalar el tema en todos los lugares. En cada lugar tenemos que llegar a difundir y a decir, nosotros vemos hoy por hoy que hay empresas que producen en forma sustentable, empresas que hacen comercio justo, y los jóvenes eligen esas empresas para comprar sus productos. Entonces, para mí, realmente las jóvenes generaciones tienen una gran responsabilidad, que es poder poner un freno a esta sociedad. A veces me pregunto si no les ponemos nosotros una carga muy pesada, pero siempre creo que el idealismo, por la manera de ver el mundo, la tienen los jóvenes y van con todo. Una Greta llegó a todos y le dijo a todos, se paró y habló en Naciones Unidas y le dijo a todos, señores, ustedes están haciendo que el mundo que yo voy a vivir o que van a vivir mis hijos no exista. Entonces, desde ese lugar, para mí la mayor comunicación tiene que ser a nivel de niños y jóvenes. Por supuesto, nosotros hicimos algo para los empresarios, pero me encantaría trabajar, por ejemplo, con los niños para trabajar estos conceptos, porque es importantísimo sembrar esto, porque ellos van a vivir este mundo del futuro. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, me quedan un montón de preguntas, pero hay que seguir con la programación que está prevista. Así que para cerrar quisiera hacerles una pregunta común y les pido que sean breves, así pueden participar todos porque nos quedan 5 minutos nada más de tiempo. La pregunta es, ¿qué tan optimistas son de que de acá al 2030 vamos a estar al menos un poco más cerca, aunque no hayamos cumplido con los objetivos previstos, al menos un poco más encaminados de acercarnos, a concientizar y a resolver el tema del cambio climático? El que se anime. Bueno, no optimista no soy realista informado. Alejandro lo comentó, el problema los objetivos al 2050, al 2100, linealmente uno puede pensar, y es lo que pasa, ¿no? Y falta un montón todavía, tenemos todavía apaño, ¿no? 2050 quedan casi 30 años, 20 y pico, pero la realidad es que si no logramos corregir las tendencias de la mayoría de las variables al 2030, no llegamos al 2050 prácticamente con ninguno de los objetivos. Y como se mencionó hoy, los objetivos al 2030 son ambiciosos. O sea, en términos climáticos, por ejemplo, necesitamos reducir las emisiones entre un 40 y un 45% al 2030 para llegar al 2050 y al 2100 en carbono neutralidad. Es decir que no es que al 2050, que tenemos hasta el 2049 para esperar. El 2030 es fundamental para esto. Ahora, soy realista y también veo, como dijo Flavio, son cada vez más y más las empresas que están avanzando por 2 hojas de ruta paralelas, ¿no? Que tenemos bien concretas. Una es la de los compromisos voluntarios, hacerlos basados en ciencia, mejorarlas respecto a su credibilidad. Alejandro mencionó el riesgo del greenwashing en decir cosas que se hacen y no son tan así, o el masomenómetro, ¿no? Digamos que puede ser interpretado como que es verdad nada más que la verdad, pero no toda la verdad, digamos. Ese es un paso. Pero el otro paso es que, y para nuestro país, es que la Argentina presentó una meta en el Acuerdo de París, en 2015. La ratificó luego la volvió a presentar con otro signo político. Y hubo alguna continuidad que habría que señalar. Es decir, que se presentó, incluso se aumentó el nivel de ambición. Y las empresas ahora tienen la necesidad de presentarse a trabajar con cada uno de los ministerios que son de su competencia, en lo que llaman los planes sectoriales. Es decir, la meta da grandes lineamientos a nivel país, consolidado, y después cada sector productivo tiene que tener su propia meta específica. Y eso ya se está trabajando. El Gabinete Climático ya tuvo su segunda reunión esta semana. Nosotros somos miembros por el sector privado e industrial junto con la UIA. Hay una hoja de ruta, hay un norte claro, hay una brújula. Lo que tenemos que ver es tratar de no descalzar los objetivos con los tiempos políticos e institucionales, ¿sí? O sea, yo creo que es una cuestión de velocidad lo que hay que meter ahora, más que de reencauzar
la dirección. Alejandro. No, comparto plenamente. Si uno lo analiza objetivamente desde la situación actual, uno no puede ser muy optimista, pero creo que hay que trabajar para cambiar esa perspectiva y lograr los objetivos que nos planteamos. Desde, lo decía Flavio, el tema de las cadenas de valor es fundamental. Nosotros incluso desde el sector seguros, la posibilidad de cuando uno suscribe un riesgo, analizar, hacer esa debida diligencia de cómo está esa empresa, que es un poco también lo que mencionaba Sebastián, de que la inversión social y climáticamente responsable no es menos rentable que la otra, porque justamente las empresas que se ocupan de eso también se ocupan de otras cosas que hacen a la mejora de los resultados. Pasa exactamente lo mismo al nivel de la suscripción de seguros. Las empresas más conscientes del medio ambiente seguramente van a ser las que más cuiden sus riesgos, y tenemos que mutar del trabajo desde lo que es la mitigación del riesgo climático a la prevención del riesgo climático. De manera que creo que no hay que hacer una evaluación estática de decir cómo estamos y hacia dónde vamos, porque el resultado sin duda va a ser malo. Tenemos que trabajar para concientizar y forzar en muchas formas un cambio real de convicciones, y como decía también Silvia, los chicos, los jóvenes van a cumplir un rol fundamental en esto para poder lograr algo que es inevitable o imposible de eludir si queremos un planeta que merezca ser vivido. Bien. Perdón, yo me hago una pregunta. Alejandro, ¿ustedes creen que las empresas son tan suicidas que van a llegar a autodestruirse? Porque realmente, supongamos en el sector seguros, los siniestros pueden ser imponderables y las aseguradoras pueden, si pensamos en la famosa inundación que hubo en Europa ahora 20 años atrás, arrastró a varias reaseguradoras. Entonces, y así pasa o van a perder mercado aquellas empresas que no produzcan de acuerdo a lo que los consumidores quieran, esperen de sus productos. A ver, respecto de si las empresas pueden suicidarse, yo creo que lamentablemente sí, digamos. De hecho, en nuestro mercado lo hacen permanentemente cuando les va mal, y en lugar de mejorar su calidad de suscripción, bajan los precios y de alguna manera le echan nafta al fuego, sobreviven unos días más, pero en este trade-off entre lo urgente y lo importante tratan de sobrevivir en el día a día, como se decía antes. Por eso, yo creo que la clave es la coordinación y sin duda que, también hoy la cosa se complicó mucho porque pasó una pandemia, pasó una guerra, o estamos en medio de una guerra, una invasión más que una guerra, y bueno, por primera vez en décadas hay 70 millones de nuevos pobres extremos en el mundo. Y a su vez el impacto sobre los países en desarrollo fue mucho más fuerte, porque fueron quienes sufrieron más por tener menos colchones financieros el inicio de la pandemia, y por el otro lado los que menos se beneficiaron de los rebotes en los mercados cuando lo que es la aceleración en las empresas de tecnología generaron un boom de precios que obviamente afectan a quienes tienen patrimonios, o benefician a quienes tienen patrimonios más altos. De manera que yo creo que hay un tema de coordinación, como mencionaba al principio. También otro buen ejemplo, cuando se habla de, los productores del campo quieren esto, quieren lo otro. En realidad los productores del campo son millones de actores individuales, que ninguno va a hacer algo sabiendo que sí, lo que haga a nivel individual no va a mover la aguja. Lo que se requiere es coordinación y aplicar la fuerza de la ley, porque en definitiva todos somos hijos del rigor también. Flavio, te escuchamos ahí para el cierre porque ya estamos pasados de tiempo. ¿Eran 5 minutos para cada uno o 5 para todos? Eran 5 para todos, pero bueno, estas cosas pasan.
Yendo a tu pregunta, bueno, yo espero seguir trabajando en Naciones Unidas al 2030, con lo cual espero que sí, hayamos alcanzado la agenda, si no me quedaría sin trabajo. Así que sí, seamos optimistas de que vamos a alcanzarlo. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro, ha sido un placer. Bueno, Alejandro, Sebastián, Flavio, Silvia, un placer y hasta la próxima. Gracias a todos por escucharnos.